Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra actividad de la Sociedad Económica de Amigos del País. Esta tarde tenemos con nosotros a alguien conocido por todos ustedes. No es la primera vez ya que estuvo con nosotros en alguna ocasión. Voy a leerles sucintamente un poco de su currículum, porque si nos dedicamos a leer el currículum de José María Manuel García Osuna y Rodríguez, podemos pasar media charla. Por lo tanto, vamos a extractar. José María Manuel García Osuna y Rodríguez nace en León en el siglo XX, como él dice. Historiador, diplomado en estudios avanzados de historia antigua y medieval, médico de familia de atención primaria. Me llama la atención una cosa, luego te preguntaré por ella, hablando ahora de tu segunda profesión, por llamar de alguna manera. Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias, es cofrade de número de la Imperial Cofradía de Alfonso VII, el Emperador de León y el Pendón de Baeza, socio de número de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, es historiador de la publicación Historia 16, del Instituto de Estudios Zamoranos. Todavía queda mucho. Vamos a lo importante de esta tarde. Esta tarde viene a hablarnos de los reinados de Ramiro II y Ramiro III. Vamos a hacerlo hoy, pues, un tanto especial, si quieren ustedes, por llamar de alguna manera. Porque le acompaña en la mesa su hijo Wolfgang, al cual él presentará. ¿Yo? Sí, mejor que yo. Lo presentarás tú, dirás quién es, lo que hace, qué hizo y qué es lo que pretende hacer. ¿Y qué es lo que espero de él también? Y qué es lo que esperas de él también. Y además queda públicamente dicho, o sea que no habrá posible retracto. La pregunta era concreta. Cuando tú entras como académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias y de Castilla-La Mancha, resulta que tu primer discurso, en vez de estar en torno a lo que te llevaba allí, hablas de historia. Sí. Mis discursos de entrada de ambos dos fue sobre historia. Además, en el Colegio de Médicos de Asturias, en Oviedo, tiene un salón gigantesco, ¿no? Y como siempre hay algún gafe, pues me acuerdo un médico que me dijo, no va a venir nadie a escucharte. Se fastidió porque estaba lleno. ¿Y de qué hablé? De la muerte del rey Ricardo I Corazón de León, rey de Inglaterra, porque murió en el castillo de Chalí intentando conseguir un joyel que había allí. Y en lugar de ir con armadura, iba armado con una sartén. Y entonces pues le metieron un flechazo, una saeta por aquí, cayó en manos de un médico, que los médicos tenemos mucho peligro, y tuvo una gangrena, una septicemia, y murió de una septicemia, ¿no? Y ese fue mi discurso de entrada. Y en Castilla-La Mancha he hablado sobre las Cortes de 1188. Preséntanos a tu hijo, anda. Mi hijo se llama Wolfgang José García Osuna Pérez, Wolfgang como Mozart, porque hice una diplomatura en Historia de la Música, he publicado 42 biografías de músicos. José como su padre y Wolfgang como Mozart, ¿no? Ha hecho 2 máster, hizo Historia Medieval y está haciendo su tesis doctoral sobre la moneda, o no, la moneda en la Asturias de la Alta Edad Media. Me ayuda una enormidad, lógicamente, por eso figura en mis libros. ¿Y qué espero de él? Pues que me mantenga. No creo que sea, además como queda aquí, es lógico, ¿no? Estoy decrépito ya de trabajo. Y en este momento tengo 10 libros de historia publicados, he traído algunos de ellos por si ustedes quieren comprar alguno. Y ahora voy a sacar este año 3 libros más. 2 están en imprenta, uno es sobre la guerra de los comuneros, reivindicando los comuneros del Reino de León. Otro es sobre Ordoño IV el Malo, que es un personaje desde el punto de vista historiador y médico, me encanta porque es una desgracia de ser humano. En todos mis libros, como médico, también hago un estudio sobre las patologías de los reyes. El siguiente es una cosa muy rara, muy extraña, en la que estoy en ello, que se titula Historias
de la reina Isabel I la Católica de Castilla y de León. Y es una serie de textos que yo había publicado. Bueno, el libro me está saliendo, ya voy por la página 400, que como me dijo un amigo muy amigo de León, me dijo, pues eso va a ser otro ladrillo. No creo que sea ladrillo, será algo de mármol más que ladrillo, ¿no? Y entonces he juntado todas las historias que yo publiqué sobre la reina, las he corregido, las he cambiado, las he ampliado. Se titula eso, Historias de la reina Isabel. Y no es una biografía desde que nace hasta que muere, sino pues las relaciones con su hija Juana, las relaciones con América, las relaciones con la Iglesia, etcétera, ¿no? Sus enfermedades, todo eso. Y eso es el que estoy haciendo ahora. Tienes más de 150 conferencias, me comentabas esta tarde. No, esta es la 147. 147, bueno, casi 150. Esta es la conferencia número 147. Y después terminaré el libro de Alfonso IX, el de las Cortes, porque yo voy por la página 300 y pico, y si no lo termino, pues en León me liquidan, porque tengo a mucha gente esperando por algo que consideran que puede ser importante. Y hay otro libro que ya llevo 300 y pico páginas, que tiene mucha importancia para mí, que es una biografía de Ricardo Corazón de León. ¿Y por qué tiene importancia? Porque la empecé a escribir hace unos cuantos años, 8, 9 o 10 años, y mi mujer, cuando, bueno, poco tiempo antes de morir, dijo que a ver si la terminaba, entonces la tengo que terminar. Soy un modesto especialista en los Plantagenet, es decir, en Ricardo Corazón de León y su familia, en el Reino de León, lógicamente, en Hernán Cortés, en Cartago, es decir, creo que tengo el 95% de todo lo que se ha publicado sobre esas 4 disciplinas. Tampoco tengo muchos libros de historia, solo tengo unos 9.000 más o menos. Pero bueno, comparado con Pérez Reverte, que tiene 30.000, pues me saca 21.000 todavía. Pero no me desanimo a llegar a tenerlos, ¿no? Y eso es todo. Entonces, vamos a hacer un diálogo sobre Ramiro II y después yo daré unas pinceladas sobre Ramiro III, que es mi libro número 10. Las portadas de los últimos libros, desde Ramiro II, me las hace una mujer nacida en La Bañeza, que vive en Austria y que hizo diseño gráfico en Salamanca y que, bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Me parece que las portadas son francamente bonitas, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero yo creo que son bonitas. Todas estas, es decir, desde las Navas de Tolosa, con los 5 reinos, la contraportada la escojo yo. Este fue mi primer libro, que tiene su aquello, porque esta es la segunda edición. El libro tenía bastantes errores de imprenta. El editor Santiago Catalá de Alderaván, tengo una relación personal de amigo, según dice él, es fan mío, no sé si eso es cierto o no. Somos muy, muy amigos. Entonces, esta es la segunda edición corregida sin ningún error, ¿no? Este es un personaje que tiene mucha vinculación con Avilés, es el del Foro de Avilés, el del Foro de Oviedo, Alfonso VII. Es el que tuvo relaciones con doña Gontroda y tuvo de hija a Urraca la Asturiana. Y este también me lo ha hecho Verónica, este es el libro de Ramiro II, el Grande. Esta es la contraportada. Y la contraportada de Ramiro II, ahora haremos algunas preguntas, ahora empezaremos. Tiene su aquel. ¿Por qué tiene su por qué? Porque Ramiro II es el nieto de Alfonso III el Magno, y los musulmanes, aparte de insultarlo, llamarle, bueno, infiel y todo eso, lo llaman el narizotas, porque tiene la misma nariz que Alfonso III el Magno. Esto está en el tumbo de la Catedral de Santiago y se aprecia que tiene una nariz, el Magnus Basileus. Ramiro II tiene una importante vinculación con Asturias. Bueno, Asturias forma parte de la corona leonesa en ese momento, porque se da la circunstancia de que la enfermedad que le va a llevar a la muerte la tiene en Oviedo. Hay una frase en latín aplicada a Ramiro II y a su padre, Ordoño II, que es labori nestius cedere, que significa no sabía dejar de trabajar. Entonces es un personaje muy importante. La batalla de Simancas, concretamente, aparecen en crónicas en Europa. El obispo Liutprando de Cremona cita, 15 años después, que nuestro cristianísimo rey Radamiro acabó con el nefandísimo rey Ahramán III, porque lo escribe de esa forma. Pues es un personaje esencial en el siglo X. Y además se casó 2 veces, la primera con doña Dosinda, que era una condesa galaica. El matrimonio lo rompieron los papas, porque los papas siempre tenían
una cierta predilección negativa hacia el Reino de León y en cuanto veían cualquier tipo de relación de parentesco disolvían el matrimonio. Pero es muy curioso desde el punto de vista médico cómo reacciona esta mujer a esa ruptura del matrimonio. No sé si me escuchan bien. ¿Me escucha? ¿Usted me escucha? Bueno, pero el efecto es mío. No, es que no quiero que retumbe para que no le moleste a usted y a los demás, ¿no? Bueno, a ver, voy a hablar más alto. Y además, como ahora soy geriatra, pues estoy acostumbrado a gritar. Porque las personas que me rodean están un poco... En un momento determinado, Ramiro II tiene una vinculación con el obispo de Celanova, Fray San Rosendo, y van a hacer algún tipo de donación con su hijo mayor, Ordoño III, que va a ser el que le sustituya, al que él no tiene mucha simpatía, y con su hijo pequeño, al que tiene una enorme simpatía, porque le llama prenda mía, que es Sancho el Craso, Sancho el Gordo, el famoso rey que estuvo en Córdoba y que pesaba 270 kilos o 210 kilos y llegó a pesar 80, porque le sometió Sapul Hasdai, que era el médico el médico de Abderramán III y de Alacán II, le sometió a un régimen de adelgazamiento terrible. Incluso le cosieron los labios y comía con una pajita, le hacían correr por el patio. O sea, bueno, adelgazó, que se adelgazó. Y dice San Piro, con cierta malicia, que recuperó la dignidad y la ética para gobernar, de lo cual se colige que podíamos mandar a algún político a adelgazar y a lo mejor recuperaba la ética. Cuando van a esta zona cerca de Celanova, hay un texto que dice el siguiente: Adosinda, que es la primera mujer que se han tenido que romper el matrimonio, va a la firma del diploma. Y es muy curioso porque ella firma, es una reacción absolutamente psicológica, al fin y al cabo su exmarido va con su segunda mujer, que es una infanta pamplonesa, etc., ¿no? Y se siente protegida porque está su hijo y firma Adosinda como abadesa, que fue reina de León, para que no le quede duda a la nueva mujer que ella también fue reina. Vamos a empezar a dialogar, si les parece. A ver, preguntas. El rey Ramiro II de Grande de León, es su sexto libro y sexta biografía. ¿Qué le atrae de este género? A ver, a mí la biografía es el género que utilizo y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me da una opción para estudiar todo lo que rodea a ese personaje. Sus relaciones, sus enfermedades, sus patologías, todo. Entonces, siempre utilizo la biografía siempre que se puede. Claro, no voy a hablar de la biografía de las Navas de Tolosa, ¿no? O de los cartagineses en la península ibérica, ¿no? Entonces, hay una serie de personajes en la historia que siempre han sido esenciales para el inicio de la historia antigua y la historia medieval. No sé, desde Suetonio hasta Plutarco, desde San Piro, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de Stefan Zweig o Emil Ludwig, que fueron personas que hicieron importante biografía, por lo tanto es el centro en el que me siento, el medio en el que me siento más cómodo haciendo historia medieval o historia antigua. ¿Y qué es lo que le atrae de Ramiro II para dedicarle toda una biografía? A ver, Ramiro II es el Magnus Basileus que dicen las crónicas, el gran rey, es el emperador por antonomasia, ¿no? El Reino de León hereda del Reino de Toledo, en lo que se llama el neogoticismo, y los reyes de León tienen titulación de emperadores, reciben título de emperadores, en el sentido más heterodoxo del término, ¿no? Porque digamos que sería en el sentido de la categoría que tienen frente al resto de los reinos, ¿no? Además nace un concepto, ya lo tenía su padre Ordoño II, incluso Alfonso III el Magno, de regnum imperio legionesis, es decir, el reino del imperio leonés. Además es el fautor victorioso de lo que hemos dicho antes de la batalla de Simancas, ¿no? La batalla de Simancas en la que participa él, participa el rey de Pamplona y participa el conde de Burgos, Fernán González. Además, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la forma de ser, de la idiosincrasia, era un personaje paradigmático y está claro que forma parte de la primera mitad del siglo X, es el número 1 en Europa, porque vamos hasta en el resto de Europa, he dicho antes en Cremona, en París incluso se cita la existencia de este monarca. Quédate, lo vuelvo. Porque yo no puedo grabar. Sí, salió. ¿Ha sido la crónica de San Piro su principal fuente? No, yo tengo varias crónicas medievales, entre otras la de Lucas de Tuy, el Tudense, ¿no? Que es una de las crónicas utilizadas.
el Fuero Juzgo, la crónica najerense del Reino de León, etc. Incluso de Jiménez de Rada, ¿no? Y he manejado el libro de Justiniano Rodríguez Fernández, que fue la primera biografía que se hizo hace pues, unos 20 y tantos años, que él reconoce en ese libro que tenía su biografía bastantes errores sobre todo de condes, ¿no? Es bastante difícil seguir este libro porque confunde unos condes con otros. Este libro, el libro de Justiniano Rodríguez Fernández, se fundamenta en un libro que él publicó, una crónica que él publicó, una biografía de Ramiro II que publicó para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que estaba más documentado. Entonces, me he fundamentado en todos esos textos. Ramiro II no estaba predestinado para ser rey, aunque se le preparó para tal menester. Cuando su hermano Alfonso IV decide irse al monasterio, Ramiro se convierte en rey. ¿Estaba preparado para eso entonces? La respuesta obviamente es positiva. Ordoño II lo había distinguido fehacientemente. Al ser el tercer hijo, incluso le creó una especie de pequeño reino en Viseo, en el territorio portucalense, y le dio título de rey. Por lo tanto, sí estaba preparado para ello. Como dije antes, la frase axiomática lo subraya en el hilo conductor entre padre Ordoño II e hijo Ramiro II, labori nexcusceder, es decir, labori no dejaba de trabajar, no sabía ceder el trabajo, no sabía cómo dejar de trabajar. Por lo tanto, es un personaje esencial en la historia. Alfonso IV el Monje, que es su hermano, el hermano mayor le da al padre el título de rey de Galicia, no sé por qué. Sancho Ordóñez, no sé por qué. No sé por qué al ser el mayor. Y en cambio, supeditado al segundo hijo, que es Alfonso IV el Monje, al que le da el título de el Reino de León. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque Alfonso IV el Monje tiene unos comportamientos psicológicos que, bueno, que no sé, que demuestran cierta debilidad, ¿no? Cuando se queda viudo, de pronto, no sé si se puede decir que le tiene un problema psicológico importante y se va al monasterio de Sagún de Campos. En Sagún está un tiempo y después se cansa de estar en Sagún, vuelve, reclama el trono y planta cara a su hermano que ya había sido proclamado rey, porque como ya es sabido, los reyes en el reino de Oviedo y en el reino de León no se coronan, sino que se proclaman. Por ejemplo, no sé, por León y todo su reino, Ramiro rey. La coronación es de otro sitio, no es de él. Entonces, esta es la razón por la que una vez que Ramiro II derrota a su hermano Alfonso IV el Monje, que es el padre de Ordoño IV el Malo, lo primero que hace es sacarle los ojos, con lo cual todo ese tipo de comportamientos va a gravitar sobre su hijo Ordoño IV, que además va a formar parte de la curia regia, de la corte de su tío, que le ha sacado los ojos al padre. ¿Y se puede calificar ese comportamiento de cruel? Si saltas tantas preguntas, pues me pierdo. ¿Dónde estás? ¿Ah? Y si además las inventan, pues todavía peor. A ver. Cuando Alfonso IV el Monje vuelve a dar un golpe, a quitarle el trono a su hermano, había cedido el trono a su hermano, pues lógicamente se alía con sus primos que son los hijos de Fruela II el Leproso, primero rey de Oviedo y luego rey de León. Según se mire, con toda la parafernalia de comportamientos crueles que hemos tenido en el siglo XX y XXI, la mayor parte de las veces y la más mínima razón, pues lógicamente se puede criticar a un rey del siglo X, del 900 y pico, que fundamentaba este castigo en la alta traición, es decir, en sacar los ojos al que se había rebelado contra él. No obstante, sí se arrepintió de los terribles hechos realizados contra su hermano, porque esto le crearía grandes problemas de conciencia a posteriori, ¿no? Y sea como sea, su hermano y sus primos los cegó a todos, le sacó los ojos a todos, a los 5 primos y al hermano. Dejaron de crear problemas en cuanto a sedición política. Pero para su sobrino, que formó parte de Ordoño IV, formó parte siempre del séquito regio y se llegó a ser rey de León entre 958 y 960, siempre fue un problema que tuvo en mente. Yo lo entiendo perfectamente, por eso es un rey que me ha dado mucho juego en el libro que he hecho sobre él, porque es una desgracia toda su vida, ¿no? El sobrino Ordoño IV pierde a su madre con 2 años, su padre le saca los ojos con 8, se casa con una hija de Fernán González, el suegro le quita a la mujer, va a Córdoba, tiene problemas con Alacán II, muere en un palacio de forma extraña, es un personaje
personaje muy curioso. El hito mayor de su reinado fue la batalla de Simancas, la que le enfrentó al califa Al-Rahman III. ¿Cómo planteó Ramiro la batalla? En ese momento es el ser o no ser para los cristianos, es decir, para lo que hoy parece que no es muy de recibo, decir reconquista, bien, digamos para la conquista, para la recuperación de los territorios. El califa Omeya, Al-Rahman III, es la única vez que va a ir a una batalla. A partir de este momento no va a ir nunca jamás a una batalla, porque consideró que no era correcto que él fuera y que además la batalla fue un desastre. Probablemente murieron cerca de 40.000 musulmanes. El monarca leonés era bastante más superior en inteligencia y fuerza militar y sobre todo además estaba mejor planificada la batalla. Dice las crónicas de San Piro que Abd-ar-Rahman, rey de Córdoba, se acercó a Simancas con numeroso ejército y que nuestro católico rey, informado de ello, resolvió ir allí a su encuentro con una importante hueste mesnada. La crónica de San Piro cita, me parecen muchos, unos 80.000 muertos frente a unos 3.000 cristianos. Me parece muchísimo porque además movilizar a todo ese tipo de soldados, había que darles de comer y había que movilizarlos, pero bueno, bastantes debieron morir. Hasta tal punto es así que cuando cuando Abd-ar-Rahman III vuelve a Córdoba, lo primero que hace es cortar la cabeza a unos cuantos de sus generales, a otros los crucifica cubiertos por pieles de cerdos o de perro para que no pudieran ir al paraíso con las huríes, y dice una frase que es patognomónica. Hay que cortar las rosas que sobresalen peligrosamente en el jardín, lo cual quiere decir que cortó la cabeza a bastantes de sus capitanes que según él no se habían comportado de una forma correcta. A partir de ese momento ya no volvió a ir a ninguna batalla, ya no dirigió nunca ninguna batalla, porque además a esta batalla la denominó el califa Omeya cordobés como la batalla de la suprema omnipotencia, es decir, que iba a ganar por goleada, y no fue así. Ramiro II demostró una gran altura de miras a dar la libertad al caí de Zaragoza. ¿Fue ante todo un monarca justo? Después de la batalla, los cordobeses son dispersados, muertos y despojados. Este caíd, Abu Yagda o Muhammad ben Hassin al-Tujibi, es primo carnal del califa y le ruega que luche por su liberación al califa. El encargado de las negociaciones va a ser, como he dicho, el genial médico judío diplomático de Abd-ar-Rahman III, que es Sabrut Hasdai, que por cierto, si les interesa saberlo, medía 1 metro de estatura. Este estará en León hacia los días finales de marzo, primeros días de abril del año 941. Tengo que hacer un paréntesis con respecto a esto. A mí me gusta mucho la historia forense, como médico que soy también, aparte de historiador, que son las dos profesiones, y tengo más de 300 estaturas de los personajes históricos. Me interesa mucho saber cuánto medían, qué enfermedades tenían, cómo se comportaban. Cada historiador tiene sus manías, yo tengo esas manías, y tengo más de 300 estaturas de personajes. Por ejemplo, María Antonieta medía unos 75 de estatura y utilizaba un sujetador del 110, que no sé si es mucho o poco porque yo no lo utilizo. El montante económico del rescate fue muy importante. En el lugar de la batalla de Simancas, el califa abandonará su alcorán de plata y su riquísima cota de malla de hilos de oro. Ramiro II devolvió este botín de guerra al califa y demostrando pues, una gran magnanimidad. Estamos ya hacia octubre o noviembre del año 941. Por lo tanto, cuando Ordoño IV a posteriori vaya a inclinarse ante Alacán II, que es el hijo de Abd-ar-Rahman III, siempre le van a mirar con una cierta simpatía por venir de la dinastía de la que viene, aunque se incline y se humille ante el califa de ese momento, que es el hijo de Abd-ar-Rahman III, es decir, Alacán II. ¿Y se mantuvo siempre fiel al fuero judío y a la concepción visigoda del Estado? Ramiro II no permite en ningún momento ninguna veleidad ni ninguna circunstancia, de jure o de facto dentro de la corona. No acepta injerencias episcopales en su forma de gobernar, es decir, no permite que los clérigos o los obispos decidan. Siempre es ad imperandum, es decir, mandando, siendo totalmente independiente en su imperio. Se le cita el nombre siguiente: imperante e regnante príncipe Ramiro, es decir, imperando y reinando, mandando y reinando el príncipe Ramiro. Y está claro que la lex votorum, es decir, el fuero juzgo, el fuero de los jueces de León, rige toda la corona, aunque siempre se respetan, menos los usos y costumbres.
El neogoticismo que he dicho antes, heredero del reino visigodo de Toledo, en el Reino de León, está claro y se legisla siempre con autoridad y poder, apoyándose que en este momento en la curia regia, la corte, digamos, está formada por clérigos y nobles. Hasta Alfonso IX, en 1188, pues casi 100 y pico años después, no participaremos, digamos, los ciudadanos elegidos por las ciudades. Además, es preciso destacar algo típico del Reino de León e incluso del Reino de Oviedo, porque también llegan hasta aquí, ¿no? Que es la llegada de los mozárabes, que son los cristianos que viven en territorio musulmán y que tienen un concepto cultural muy importante y una fortísima identidad, y que llenan la corona leonesa, tanto Asturias como León, como Galicia, la llenan de muchas estructuras relacionadas con el mozarabismo. Si alguna vez van ustedes por la carretera vieja, porque yo no me gusta ir por las autovías, pues no ves pueblos hacia Zamora, después de salir de Benavente hay una cuesta abajo y les va a llamar la atención a llegar a un pueblo que se llama Santovenia de Lesla, porque al dar la curva hay una iglesia que no tiene nada que ver con el pueblo son casas de adobe, alguna de piedra, porque la iglesia es impresionante. Entonces yo la primera vez que fui, yo no soy el chofer. Yo con mi mujer y dije, para, porque nos llama la atención, es una iglesia impresionante. Es una iglesia de la época de Alfonso III el Magno hecha por mozárabes. Claro, es una iglesia para un pueblo tan pequeño y no sé, que llama la atención. Quiere decir que, y además figura el nombre del mozárabe que le puso, que en este caso es una mujer. Porque en la corona leonesa, heredado de los Astures, tanto transmontanos como cismontanos, las mujeres tenían la misma categoría y la misma autoridad y la misma personalidad que los varones. Por eso los historiadores llamamos señorío de mujeres, como puesto ahí, al Reino de León, que viene de la estructura de los Astures. Las mujeres Astures, según dice, y cántabras, según dice Estrabón, era una ginecocracia, por lo tanto, en el Reino de León tenían igual personalidad. Concretamente, cuando Rodrigo de Vivar se casa con Jimena, la hija del conde de Oviedo, León primero y luego por los usos y costumbres en Burgos, cuando se casa León le tiene que entregar, según el Foro Junco, el 60% de sus posesiones, que pasarán a ser posesión de Jimena. Pues porque era así, son las costumbres. Cuando Urraca, la famosa Urraca, que tan de actualidad está, la temeraria, ¿no? Cuando Urraca I sea reina, la reina de León, reina titular, reina no propietaria, sino titular, no crea ningún problema en la corona, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque está claro que ella es la que tiene que ser. Y cuando su padre Alfonso VI va a Toledo a decir claramente a las cortes, mi hija va a ser la reina, nadie dice nada, sino que los clérigos y los magnates le dicen al rey que bueno, pero que tiene que casarse. Y Alfonso VI dice, indudablemente es viuda, no tiene ningún problema en casarse. Pero vamos, Urraca no es una isla que nace en la corona leonesa, no es así. Y su abuela, Sancha, es ya reina propietaria. Yo que tengo el testamento de Fernando y Sancha, de Sancha y Fernando. Y Juan sabe por qué me río, pero es algo secreto entre los dos. Lo siento, no lo puedo divulgar. Pues hay que dejarse su misterio en la historia, si no, no tiene gracia. Pues Fernando reconoce que Ursore mea, es decir, mi mujer es la propietaria de la corona y es la que decide a quién le da los territorios. A Sancho II le va a dar Castilla, que no es la Castilla que se entiende, sino que es solamente la provincia de Burgos, que es el territorio del condado de Burgos, y en cambio Alfonso le va a dar el título de rey de León con el título imperial. ¿Por qué? Porque Alfonso tiene mejores relaciones con la madre y sobre todo con las hermanas. Las hermanas Urraca de Zamora y Elvira de Toro tienen mucho poder, pero es que su madre, Constanza de Borgoña, también, con lo cual Urraca recibe una educación y ha visto cómo se comportan. Dice la crónica de San Piro que las hermanas fueron educadas en igualdad de condiciones que los varones, Alfonso, García y Sancho. La única diferencia, y yo me parece que es correcto, es que ellas les enseñaron el trivio y el cuadrivio igual, pero les enseñaron a coser, a hilar, por lo que fuera, a tejer. Y a ellos les enseñaron a dar espadazos. Creo que entre tejer y espadazos es mejor. Bueno, es que me he dispersado tanto que ya no sé dónde estaba, pero bueno, dime. ¿Qué importancia tuvo el monasterio de Sahagún en el reinado de Ramiro II? El monasterio de Sahagún es esencial en la corona leonesa. Además, a posteriori ahí va a estar
tanto los cluniacenses primero, ¿no? Va a ser un monasterio importante, hay toda una documentación sobre el monasterio de Sahagún. Tanta importancia tienen que incluso en algún momento determinado el abad va a tener que escapar del monasterio porque los ciudadanos, los burgueses, están en contra de su comportamiento, ya que les cobra el agua para hacer pan, ¿no? Con lo cual el monasterio de Sahagún tiene una importancia capital y ahora sí, pero más adelante todavía incluso más, ¿no? Ramiro II visitaba con frecuencia este monasterio y le otorgaba privilegios y concesiones, siguiendo las huellas de su abuelo Alfonso III el Magno y de su padre Ordoño II. Se concede a los monjes hasta permisos para mejorar las estructuras físicas de reparación del templo, que no era habitual. El monasterio era muy poderoso y tiene ya varias propiedades en los campos góticos, en la tierra de Campos, llegando desde el río Cea hasta el valle del río Cambión, en las riberas del condado leonés de Saldaña. El rey invicto leonés desplazó las fronteras cristianas desde el Duero hasta casi el Tajo. ¿Cuáles fueron sus principales conquistas? Yo creo que va a ser la última pregunta, si no me van a preguntar. Sí, por eso, no, iba a decirte... Y después no me pueden preguntar ustedes. Bien. Ramiro II llega a la convicción de que es prioritario avanzar en la conquista hacia el sur, en la dirección de los ríos Tormes y Tajo, repoblando los nuevos territorios obtenidos tras Simancas. De esta forma, las posibilidades económicas, sociales y políticas de la corona leonesa y de sus territorios dependientes, como pueden ser las Galicias lucense y bracarense o el territorio portucalense o los condados dependientes de Burgos o de Saldaña, etcétera, se incrementarán. Y de esta forma el equilibrio será preciso entre León y Córdoba para mantener, digamos, a distancia y con cierto respeto al califado omeya cordobés. El enlace con Coria, que va a ser siempre la joya de la corona leonesa, por el escudo de Coria hay un rampante, incluso va a participar en las cortes en la ciudad de Coria, con el arzobispo de Compostela, aparte de las ciudades de Asturias, León, Zamora y Salamanca. La frontera ya va a llegar casi hasta Mérida. La frontera se acerca a la Sierra de Gata y la Transierra, e incluso se repuebla Talavera de la Reina. ¿Y quién conquista Madrid? Pues Ramiro II primero, rey de León, y Alfonso VI, después a posteriori, rey de León. Por eso escribió una política diciéndole que me parecía magnífico que se sintiera muy castellana, pero que desgraciadamente para ella Madrid la había reconquistado los reyes de León. ¿Y por qué forma parte de Castilla o del Reino de Toledo, Madrid? Pues por herencia de Alfonso VII el emperador, el que les he enseñado, que no se sabe por qué, yo creo que tuvo algún problema de salud, un ictus o algo así, y sobre todo porque los condes castellanos tenían mucho interés en la corona, mientras que los condes leoneses y oventenses o asturianos estaban más vinculados hacia territorios en Galicia. Por eso Castilla va a crecer sin ningún sentido a expensas de tierras leonesas, como por ejemplo la Extremadura, ¿no? Plasencia, toda esa zona. Y se crearán fortalezas a Ramiro II en Salamanca, Ledesma, Baños, Rivas, Salandega, Peña y tantas otras, y pequeños castillos que son como aguijones dirigidos hacia el territorio andaluz. Por encima de todos ellos se encuentra la gran fortaleza de la bien cercada, que es Zamora, con el Duero por delante para evitar invasiones. Zamora es territorio de Astures cismontanos o augustanos. El pueblo prerromano de la zona esa de Zamora son los Zoelas o los Celas, que es un apellido muy zamorano. Entonces ahora les voy a dar algunas pinceladas sobre Ramiro III y si quieren ustedes se preguntan, ¿de acuerdo? Dialogamos, si les parece. Ramiro III tiene una vinculación importante, ya que estamos en Asturias, con Asturias. Además, en este caso, la influencia de las mujeres es muy importante. Ramiro III está prohijado por la hija predilecta de Ramiro II, su abuelo, es decir, su tía Elvira Ramírez. Mientras que su enemigo, su primo carnal, Bermudo II el Gotoso, está casado con Velasquita Ramírez, que tiene mucha vinculación con Cornellana, con el monasterio. Por lo tanto, en este momento va a haber dos mujeres que decidan sobre la política. Ramiro III muere muy joven, a los 23 o 24 años. Y Bermudo II, el Gotoso, parece que tenía gota, va a morir después a posteriori, ¿no? Mucho después. Tras la muerte del Sancho I el Craso, o el Gordo, de León, que parece que murió envenenado cerca de Chávez entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre de 966,
Cuando es que la manzana tiene mala fama, ¿eh? Fue envenenado aparece en el Génesis, y también parece que le envenenaron con una manzana por un noble que le introdujeron veneno en la manzana. Este se llama Gonzalo Muñoz, es un conde de Galicia, un conde de las Galicias, y dice en las crónicas lo siguiente en latín: Dux portucalense gundisalvos qui duxera, es decir, el duque portugués o portucalense Gonzalo, que era duque, veneni popula illi, es decir, le introdujo un veneno en un pomo, se lo metió en una manzana y lo condujo a la muerte. Por lo tanto, en este momento, el nuevo monarca leonés, que era hijo de la reina Teresa de Ansúrez y de Sancho el Craso, va a tener que ser rey. Y si partimos de la base de que su padre muere en 966 y el rey nace en 961, pues tiene 5 años. Por lo cual, sea lo que sea, en la Edad Media, sea cuando sea, es un niño. ¿Quién lo va a prohijar? Lo va a prohijar su tía Elvira Ramírez, que es una abadesa, es una monja, que vive en la abadía, en el monasterio de Palat del Rey. Palat del Rey, si alguno de ustedes va a la ciudad de León, al barrio húmedo, pues está cerca del barrio húmedo. Ahí estaba la iglesia del palacio del rey Ramiro II, y aquello era un monasterio y era un territorio muy importante. Hoy queda muy poco. Sus pasos en la tierra van a ser seguidos con toda atención por la crónica del obispo asturicense San Piro, quien debió conocer al susodicho infante leonés ya como rey, y cuando el prelado de Astorga, San Piro ya era notario en León, pero su escritura seca y escueta no da muchos datos sobre los más de 15 años, hasta más o menos los 22 o 23, que reinó este joven rey. ¿Qué características tiene este personaje, este rey tan joven? Pues hay una característica esencial. El primer texto en romance es la Noticia de Quesos, que así se llama, Noticia de Quesos, que aparece en un monasterio cerca de Ardón. He hecho estudios sobre ese texto, acaba de salir un libro magnífico publicado por el profesor Ruiz Asensio de la Universidad de Valladolid y el profesor Morala de la Universidad de León sobre la Noticia de Quesos o Noticia de Quesos. ¿Qué ocurre en este monasterio? Siempre se dijo que era el primer texto notarial. Yo creo que es un texto relacionado con Hacienda. El monasterio debía dinero y pagó con quesos. Y como debían ser muy buenos, pues pudo pagar la deuda. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el abad le dice a un tal Semeno, a un monje que es el despensero, que haga un inventario de los quesos. Y este personaje, esta persona, en el lateral del listado de quesos que tiene, hay algunos quesos que no sabe decirlos en latín y los pone en un extraño idioma que está claro que es el proto-leonés o proto-asturiano, es decir, la lengua leonesa o la lengua asturiana, eso es romance. Es el primer texto en romance, porque este monje, bueno, los monjes hablaban muy mal latín, es decir, Isabel la Católica tiene problemas con los monjes muchos siglos después porque han perdido la capacidad de hablar latín. Entonces este hombre que no sabe lo que significa este queso en latín, pues le pone en lengua romance. ¿Y por qué digo que puede ser deudas a Hacienda? Porque en uno de los textos dice que cuando el rey Ramiro vino de León, se refiere a Ramiro III, se le entregaron 6 quesos. Hombre, supongo que no sería un regalo, supongo que sería por alguna deuda. Porque además el monasterio paga en quesos a algunos, gente que incluso aparecen nombres de mujeres que tienen pues una pequeña finca y entonces el monasterio le da quesos sin recibir nada a cambio. Por lo cual yo pienso que es que tenía que eran deudas que tenían que pagar a Hacienda, ¿no? A ver, ¿qué más? El ascenso, como he dicho, al trono de Ramiro III se produce cuando el niño tiene 966. Tiene 5 años. En el año 966. Siendo su tía paterna, Elvira Ramírez, su consejera áulica. Es una mujer enteramente consagrada a Dios, es una abadesa y al cuidado de su sobrino. Es hermana, por lo tanto, de Sancho el Craso. Es hija del segundo matrimonio de Ramiro II. Esta mujer conseguirá mantener la paz con los sarracenos, es decir, con los musulmanes, con los maometanos. Como contrapartida, conseguirá que de Córdoba le envíen el cuerpo incorrupto del niño mártir San Pelayo, hasta la urbe de León. También se menciona en la crónica de San Piro que en el año 967, el niño tiene pues 6 años,
los vikingos invaden las tierras de la Galicia lucense, que forma parte de la corona leonesa. Y tras una serie de escaramuzas muy sangrientas se les conseguirá expulsar hacia el mar, en primer lugar al Cantábrico, en el año 968, y después irán dando vuelta por el territorio portucalense hasta llegar a Sevilla. En Sevilla subirán por el Guadalquivir, serán derrotados por en época anterior, los vikingos que vienen a Asturias en época anterior, porque es un hecho, una anécdota y por eso la voy a contar. Anteriormente los vikingos habían sido expulsados antes de Ramiro III, en la época de Ramiro I, y entonces van por toda Portugal hasta el territorio de Sevilla, suben por el Guadalquivir, son derrotados por el emir Abderramán II, y es muy curioso porque les da una isla en medio del Guadalquivir, allí se convierten al Islam y se dedican a fabricar quesos. Y debe ser que los hacía muy bien, porque el emir Omeya Abderramán II no crea problemas. Tienen problemas Ramiro III en relación con los condes galaicos, porque los condes galaicos apoyan a su primo Bermudo II. Bermudo II, hijo de Ordoño III, muy vinculado a los territorios galaicos. Estamos en el año 982 y los condados orientales, que son la columna vertebral del Reino de León, están en el bando de Ramiro, mientras que los galaico-portugueses lo están con Bermudo II. Las causas de este desafecto condal galaico hacia Ramiro III puede estar motivado por, dice San Piro, que tenía un cierto carácter difícil. Bueno, era un hombre joven, que probablemente fuera difícil. Y sobre todo porque los musulmanes le derrotan. Ramiro III va a tener una batalla con los condes galaicos y con su primo en Portela de Arenas, en las proximidades de Andas de Ulla, en la primavera del 984, es decir, ya tiene pues 23 años más o menos, 61 y 28 y 23 años. Y los condados de Cea y de Saldaña están ya con Bermudo II. El final de este enfrentamiento bélico entre los dos primos carnales se produce en inesperado fallecimiento del joven, es decir, cuando se van a enfrentar en la batalla definitiva, el Ramiro III, no sé por qué, muere. Yo creo que probablemente de un problema vascular, porque los reyes de León tenían problemas vasculares desde mi punto de vista, ¿no? Y muere en la aldea de Destriana, cerca de Astúrica Augusta, Astorga, en el año 985, 26 de junio. Pues tiene 24 años más o menos. De muerte natural, aunque yo puedo pensar o creo que pudo morir de un infarto agudo de miocardio, que tantas veces mató a muchos soberanos leoneses y que formaba parte de la patología de los reyes de León, que era una patología familiar. Yo creo que Ramiro II tuvo un infarto, Ordoño III, su hijo mayor también, etc., ¿no? Sería enterrado en el monasterio de San Miguel de Destriana y a posteriori llevado a la catedral románica de Astorga y de ahí hasta una de las capillas de San Isidoro de León. Parece ser, y todos los calificativos peyorativos que se suelen lanzar, hay que aceptarlos con cierta precaución, que según el obispo San Piro dice que fue un varón de escasa inteligencia, pero claro, no sabemos qué nivel de inteligencia tenía, porque San Piro a veces es bastante malicioso, como son muchos de los cronistas en función de qué relación tienen y con el rey. Pasa lo mismo que en los historiadores romanos, ¿no? Se se vilipendia a la familia Julia, por ejemplo, tanto Suetonio como otros, o Dion Casio, porque tienen que hablar bien de la dinastía en la que están, ¿no? El obispo de Oviedo, consejero del rey Alfonso VI de León y fundador del archivo de la Catedral de Oviedo, es bastante enemigo del monarca y lo califica de elatus et falsilocus, que significa engreído y embustero. Pero estos calificativos tan negativos ya ocurren cuando está en el trono imperial de León su primo. Por lo tanto, hay que pensar que a lo mejor lo que tenía que hacer, lo que ocurría es que trataba de hacer un panegírico al nuevo rey y denigrar lógicamente a su enemigo. Sea como sea, los calificativos van a condicionar el estudio objetivo del reinado de un joven monarca que vive 23 años y termina. Y como hemos visto, intentó hacerse con él la damnatio memoriae, es decir, borrarlo de la faz histórica de la tierra. Y pues no les voy a decir más. Con esto estoy a su disposición. Bien. Si me quieren preguntar algo, pues contesto. Si lo sé, sí, Carlos, dígame. Sí, habla usted de ese proto-castellano. ¿Cómo? Que habla de ese proto-asturiano o proto-castellano. No, castellano no. Leonés. Leonés. Asturiano. No. Eso es. En el Reino de León no puede ser castellano. Bien.
perdón, cierto. Esto, por otro lado, yo había oído por ahí que la lengua oficial, que la lengua oficial de la corona leonesa es el asturleonés. ¿Podría profundizar un poco en eso? ¿Es así? Sí, ¿no es así? La lengua oficial de la curia es el latín. Lo que pasa es que la gente habla una lengua romance, que sería el asturiano-leonés, que es lo mismo. Si hay que llamarlo asturleonés, pues no hay problema, ¿no? Efectivamente, esa es la lengua que habla la gente, la lengua romance que habla el pueblo. La corte más encorsetada hablaría latín. Por eso, los romances nacen en las zonas periféricas. El asturiano leonés o el asturiano leonés, que es lo mismo con diferentes variedades dialectales, es lo que habla, digamos, la gente del pueblo, pero la corte habla latín. ¿Dónde nacen los romances? Pues en Castilla, que es una periferia del reino, o en Galicia o en Portugal, que son periferias del reino. Es decir, la cabeza del reino está primero, vamos a hablar de Cangas de Onís y todo eso, pero sobre todo en Oviedo, donde hay una estructura política importante y ahí ya pasa a la ciudad de León, ¿no? Y no Astorga, la ciudad de León, entre otras razones, porque está amurallada y porque está rodeada de varios ríos y porque está más defendida, ¿no? Entonces, esa corte es una corte muy vinculada, por ejemplo, a Europa, a Carlomagno, etcétera, ¿no? Hablan latín, un latín muy especial, pero sí es verdad que el pueblo habla romance, sí, claro. O nacen en otros sitios, en Navarra el navarro, en Aragón el aragonés, el catalán, etcétera, ¿no? Ese tipo de romances que nacen al margen de donde está el centro de la corte, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el catalán es más fuerte que el aragonés? Porque la corte está más en Zaragoza que en Barcelona. En Zaragoza o en Huesca o en Jaca, ¿no? Etcétera. Sí, tiene toda la razón. Sí. Los documentos oficiales, el BOE de aquella época estaba en latín, ¿no? Sí, está en un latín un poco especial, sí, pero hay textos en los que aparecen palabras en romance. Hay textos en los que el cronista a lo mejor no sabe la palabra latina y pone una palabra romance. Es el leonés, el leonés o el asturiano, que es lo mismo. ¿Y ese fenómeno hasta cuándo se ve desbordada esa forma de hablar por el castellano? Pues obviamente, vamos a ver, cuando en primer lugar no hay nunca jamás una unión de los dos reinos, jamás, nunca, es una invención. No existe, la corona de Castilla es falso, y la corona de Aragón, nunca, jamás. Es decir, cuando Fernando III entra a tomar posesión del Reino de León, en contra del testamento de su padre Alfonso IX, en contra, porque Alfonso IX, es lo que les decía antes, en la situación de las mujeres, Alfonso IX deja como herederas a sus hijas, a Sancha y Dulce, a dos infantas, no a su hijo, Fernando III, el Santo. En ese momento, Fernando III lleva 17 años como rey de Castilla, entonces impone lo que ha aprendido en Castilla. Hasta tal punto es así que, por ejemplo, prohíbe por ley que los notarios de Salamanca que escribían en leonés, o en asturiano, da lo mismo, o bueno, asturleonés, para que nos entendamos, tengan que dejar de escribir en asturleonés y empezar a escribir en castellano por orden del rey. Pero sí es muy curioso que el rey dice que en la Castilla Novísima, que es Andalucía, aplicaremos el buen fuero de los jueces de León. Entonces, en el momento en que Fernando III, decide que el romance nuestro, tanto de León como de Asturias, pues disminuye. Pero hay una cosa muy paradójica. Yo tengo la crónica de Alfonso XI. Alfonso XI es el padre de Enrique de Trastámara, ¿no? El padre de Pedro I el Justiciero, que es como se llama en Asturias y en León. En Asturias y León y en Avilés hay un texto donde se habla de nuestro Señor el Justiciero. El título de Cruel se lo aplican en Toledo a Pedro I, ¿no? Pues es muy paradójico que cuando yo compré la crónica de Alfonso XI, que se titula Crónica de Alfonso el Onceno de los Reyes que reinaron en Castilla en León. Y ahora diré por qué lo de Castilla primero. Pues yo cuando hablo del texto, en la crónica, que es un libro así de gordo, veo que dice fíos, facer. Entonces le dije a un amigo mío, que es un doctor en historia, es el director de publicaciones de la Universidad de León, y que esto no está en castellano. Dice, no, esto está en leonés o en asturiano. Porque el texto en castellano se quemó en la curia, en la corte, y solamente se conservó la otra parte, lo cual quiere decir que todavía se escribía en leonés. ¿Por qué figura en las crónicas a partir de Fernando III, primero Castilla? Pues porque Lucas de Tuy, que murió antes de convencer al rey, que lo tenía casi convencido
de que León debía ir por delante de Castilla. Y entonces, pues eso es lo que hemos arrastrado durante muchísimo tiempo. Yo que acá, ahora ya le digo, en mi libro de los comuneros demuestro fehacientemente que hubo muchos comuneros en León. Todavía no he conseguido descubrir ninguno en Asturias, pero a lo mejor habría algún comunero en Oviedo. Podría haberlo. No sé si le he contestado. ¿Alguna más? Jesús. Buenas tardes. Bueno. Por favor, ¿podría comentarnos algo, si es de su incumbencia, en relación con cuando vino Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador aquí a Asturias, que firmó la apertura del Arca Santa en Oviedo? Lo llamó el rey en aquel momento precisamente porque tenía un contencioso con los infanzones de Langreo en relación con todos aquellos territorios. Yo, que soy oriundo de Langreo, me agradaría saber de usted algo al respecto de ese contencioso. Es que no venía preparado para ello. Es que, vamos a ver. Rodrigo Díaz de Vivar es... A ver, yo no creo que haya nacido en Vivar. Y no hacemos en León ninguna reivindicación, en absoluto, ni mucho menos. Hace un año, un amigo mío y yo le digo, el director de publicaciones, hemos investigado y en el León hay gente que ha investigado, y en la calle del Cid, si ustedes van alguna vez a la calle del Cid, antes de llegar a la pizzería, a una pizzería que hay unas paredes. Esa es la casa de Jimena. Se ha descubierto que ahí estaba Jimena. Por eso dice que de buena parida iba a San Juan es San Isidoro, a misa. Rodrigo, si partimos de la base de que su padre, sí, más o menos tendría un cierto título más o menos de alférez dentro de la corte de Fernando I, y sobre todo de Sancha, que es la que decide, no tiene ningún sentido que en el siglo X, la corte no, la pobre mujer, a la pobre madre embarazada y la lleven a Vivar. No tiene sentido cuando ella estaba en la corte, por tanto es lógico pensar que haya podido nacer en ¿Tiene problemas, Rodrigo, en cuanto a los pleitos con el resto de infantes? Pues sí, porque tiene un comportamiento que deja bastante que desear. El otro día cierto personaje de la Comunidad Autónoma dijo que llamó traidor a Alfonso VI. No es así. Rodrigo de Vivar tiene problemas con infantes, problemas con condes, problemas con magnates por su comportamiento. Rodrigo es extrañado de la... A ver, vamos a ver, Rodrigo es un condotiero como son todos. Yo hay uno al que tengo mucha simpatía, que es Mercadier. Mercadier es el condotiero de Ricardo Corazón de León. Y no se venden a nadie. Tiene una serie de personas a las que tienen que mantener y para mantenerlos tienen que cobrar. O sea, yo no digo que Rodrigo tenga... O, por ejemplo, Gerardo Sempavor. Lo que los portugueses llaman el Cid portugués, que bueno, hay que tener narices para llamar el Cid. Bueno, en fin, esas son cuestiones personales. Pues esta gente tenía una serie de fideles a los que mantener y tenía, lógicamente, que cobrar por lo que hacían. Rodrigo tiene problemas en Oviedo, indudablemente. Al fin y al cabo, su mujer es la hija del conde de Oviedo. Y cuando hablamos del conde, hablamos de la persona, la máxima autoridad en la ciudad, que es el conde de Oviedo. Y tuvo problemas en relación con los... Pues sí, tuvo problemas sobre todo de territorio. Porque es extrañado o expulsado de la corte del Cid. No por el juramento de Santa Gadea, que no existió en ninguna circunstancia. A ver, no olvidemos que Alfonso VI viene de la dinastía borgoñona. Pues en ninguna circunstancia ningún noble se iba a obligar al Cid a aquello de... Además, en el que yo tengo un cuarto de asturiano, de Oviedo, mi cuarto asturiano sale muy mal pagado. En Santa Gadea de Burgos lo jura los hijos galgos, jura Alfonso por la muerte de su hermano. Jurábaselo al buen Cid, ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las palabras son tan fuertes que al buen rey toman espanto. Y le dicen, villanos matente Alfonso, villanos que no fidalgos, villanos de las Asturias de Oviedo, o sea que los pone, pero fatal, ¿no? Y cuando además los ser villanos no era nada malo, eran los habitantes de las villas, los que van a decidir después, 100 años después, en las Cortes. Entonces, esta persona, con Alfonso VI, que está en ese momento en Asturias, en Oviedo, tiene un conflicto con los infantes de los y con la nobleza de esa zona, porque hay un conflicto económico. Y entonces recibe una cantidad de dinero para ir hasta Sevilla y hablar
con al-Mutamiz y recibir las parias. Las parias eran los impuestos que pagaban las taifas musulmanas. Va con Pedro Ansúrez. Pedro Ansúrez es el gran conde, el gran duque de la corte leonesa, es el que va a acompañar en el destierro a Alfonso VI a Toledo. Está enterrado, como ustedes saben, en Valladolid, en la catedral, medía 2,3 metros y montaba mucho a caballo porque tiene los fémures torcidos. Bueno, pues, y además va con García Ordóñez, que es el primo del rey. Y cuando llega a Sevilla, con el dinero que ha tenido en Asturias con problemas, y que parece que se lo ha gastado de malas formas, no solamente eso, sino que se queda con las parias de al-Mutamiz, crea un cuerpo de ejército para luchar contra el primo del rey y contra Pedro Ansúrez, contra el conde. Entonces, obviamente, es por eso por lo que es expulsado, digamos, por desfalcar. Y como dije en un periódico de Zamora, por eso en Burgos no puedo ir a Burgos porque me quieren embrear, dije que era el no sé qué, lo comparé con un tesorero de un partido, era el tal de la Edad Media. Y entonces, obviamente, tiene problemas. No he preparado tal lo que usted me pregunta, pero sí que tuvo problemas importantes en relación con pleitos económicos, con magnates asturianos, con magnates de la corte, indudablemente muy vinculados al rey. Y además había un orden que había que respetar y que Rodrigo no respetaba, ¿no? Vamos a ver, lo de Valencia es un esperpento absoluto. Es un desastre tal como que la Cultural no ascienda el próximo sábado a segunda y me cargo al entrenador, por inútil. A ver, ¿cómo se puede defender Valencia cuando el territorio cristiano más próximo es Toledo? No se puede defender desde ningún punto de vista. Aparte, independientemente de que Jimena tuviera mucho cariño a esa ciudad, realmente la había conquistado su marido, no tenía ningún sentido, no se podía defender, por eso Alfonso VI no pudo defenderla. Y sobre todo en ese momento hay varios condottieros en Europa, varios. Hombre, el más famoso es Guillermo el Mariscal, el gran mariscal de los Plantagenet, el mejor caballero de Europa, se dice en ese momento. Y no se puede tomar como que a veces en León hay un discurso muy violento contra el Cid porque todos cobraban. Tenían que mantener sus fideles. Por ejemplo, un pariente del Cid, que es un furibundo defensor de la reina Urraca, es Álvar Fañe de Minaya. Minaya, que es sobrino probablemente del Cid, es un defensor absoluto de la reina Urraca y muere en Segovia una noche, lo asesinan defendiendo a la reina. No sé si más o menos le he contestado lo que podía en este momento. Prometo que la próxima vez me vendré estudiado de lo del Cid. No es santo de mi devoción, pero sobre todo porque se ha hecho toda una parafernalia con respecto a Rodrigo, ¿no? Y la mayor parte de las cosas inventadas, lo de que buen vasallo si hubiera buen señor, etc. Es que sí había buen señor. No había muy buen vasallo. Mire, en el libro de los comuneros me he encontrado con la sorpresa, el libro tiene unas 400 y pico páginas, de que Burgos estuvo en el bando del emperador. Y entonces, bueno, automáticamente León hay una crítica y a mí no me parece una crítica, a mí me parece que es correcto. A ver, los procuradores de Burgos tienen que defender a los burgaleses, no a los de León, Zamora, Salamanca, Toro, Segovia o Toledo, no, defienden, son los representantes. ¿Y qué les ofrece Carlos V? Que es muy listo. Tienen un día de feria al mes, les da 3. Y le quita la lana a Segovia y se la da a Burgos, para que de Burgos vaya a Bilbao y de Bilbao a Flandes. Pues esta gente se pasa al bando del emperador. ¿Que fue por dinero? Bueno, bien. Pero lógicamente defienden a los que representan. Y hay que ser... Yo soy de León Capital, soy leonesista y soy subjetivo. Yo quiero que entre Roma y Cartago gane Cartago, pero solo ser riguroso, no tergiverso los textos. Y digo que Aníbal bebía whisky en los Alpes. No, pues no es verdad. O sea, y lo que hay que ser es ser riguroso. Porque, a ver, entre León y Castilla yo creo que gane León. No sé, entre Cartago y Roma estoy a favor de Cartago, estoy a favor de Esparta frente a Atenas, ¿no? Lo que hay que hacer es no tergiversar los textos, no manipularlos. Y en esos aspectos no solo hacerlo. Por cierto, Rodrigo Díaz de Vivar medía 1,56 m.
No lo digo yo, es Santo Domingo de Guzmán, que dice que mido 2 centímetros más que el Cid y yo mido 1,58. Decía, lo digo Domingo de Guzmán, o si mido 1,58, el otro 1,56. Ya puestos a ello, ¿y cuánto medía el rey Pelayo? Pues no lo sé porque no me han permitido abrir la tumba de... Pero sí, miren, más que Pelayo el rumí, el hijo de Fácil, del duque Fáfila, me interesa más Alfonso I el Católico. Porque es un personaje, desde mi modesto punto de vista, mucho más interesante. Crea una corte y crea un reino. Es el primero que se intitula como rey y tiene una estructura política ciertamente complicada en Cangas de Onís. Tan complicada como que cuando asesinan a Fruela, Aurelio sale corriendo que llegó hasta Langreo y se bañó en el Nalón nada más llegar. ¿Y pasó? Y se bañó en el Nalón nada más llegar, porque en Cangas de Onís no se podía vivir. El pobre Aurelio, además dice los textos, el Senado, lo dice en latín, el Senado tal, los cogió. Tú eres el emperador Claudio, eres el último descendiente, a ti te toca. Y ahora le digo, sí, pero aquí no. Cogió el caballo y salió corriendo hasta el Valle del Nalón, porque en Cangas de Onís no se podía vivir, lógicamente. Allí tenía el Serrallo. Allí tenía el Serrallo, sí. Un poco antes de Sotrondio, donde paró el caballo. Sí, donde paró el caballo, sí. Y es un personaje muy interesante, ¿no? Porque además yo he publicado trabajos sobre todos los reyes astures, o si quieren ustedes asturianos. Pero ahí, por ejemplo, Mauregato me resulta interesantísimo. Bueno, voy a hablar de Mauregato en el banco el próximo mes de julio, porque siempre doy una conferencia el día de mi cumpleaños, que es el 29 de julio, no tienen que regalarme nada. Y si el 29 de julio pues no es un viernes, pues entonces lo adelanto. Y Mauregato es un personaje interesantísimo, porque Silo se dice Silo Princes Fekik, aunque realmente quien transmite es su mujer, Adosinda, es la que transmite el título, la corona, la norma. Pero en cambio Mauregato... Que tenía la corte en Pravia. Claro, en Santianes. En Santianes. Sí, que no se pongan los de Pravia medallas. Yo cuando iba a sustituir a Pravia decía, hombre, este es el barrio bajo de Santianes. Y después me querían llevar corriendo hasta abajo, hasta la estación, ¿no? Y concretamente el Beato de Liébana, cuando se refiere a Mauregato, lo llama nuestro rey. Lo llama nuestro rey. Cuando hablan del voto de Santiago, llaman de nuestro rey. Es un personaje, yo he publicado una biografía y voy a dar una conferencia en el banco el próximo día. Es un personaje muy curioso, Mauregato, ¿no? Que le llama a los reyes zánganos a todos estos, tanto a Silo como a Mauregato, Bermudo el Diácono, y que son personajes de mucho interés, ¿no? Porque crea una estructura política, una especie de corte que es muy interesante, desde mi punto de vista, claro. Me imagino que de toda esta información impresionante que tiene usted, habrá bebido alguna vez en la fuente del monasterio. Es que soy astemio, no bebo. Ya, habrá bebido psicológicamente en el monasterio San Pelayo de Oviedo, en donde tengo entendido que conservan un archivo histórico impresionante, ¿no? Yo tengo una cantidad importante de crónicas, porque además están casi todas publicadas. Tengo, ya le digo, tanto de historia antigua como de historia medieval, tengo una, desde la de San Giro hasta la tudense, desde la de Don Jiménez de Rada hasta el cronicón hasta las anales castellanos y leoneses primeros. Tengo, y la de San Pelayo, tengo bastantes textos sobre eso, porque es donde están los monasterios, es donde está, y donde los clérigos escribían con absoluta libertad, ¿no? Bueno, son monjas lo que hay aquí. Sí, pero quiero decir que la clerecía escribía con más libertad que no un cronista que no fuera clérigo o monja, me da lo mismo, ¿no? Posiblemente. Tenían mucha más libertad porque, digamos que había un respeto por parte de la corte, por ejemplo. Y porque no tenían tanta cultura como tenían. Claro, indudablemente. Urraca es una mujer que está muy de actualidad ahora. La última biografía que se hizo sobre la reina fue la que yo hice. A partir del momento se han publicado alguna novela histórica, etcétera, ¿no? Y hay la crónica compostelana o el cronicón compostelano, la crónica compostelana, que es un texto que se escribe por orden del clérigo, obispo y arzobispo Diego Gelmírez. El primero que escribe es Bruno Alfonso, que es un personaje que habla muy a favor de la reina. Pero después tiene un borgoñón, que es Geraldo de Beauvais, que dice que Urraca gobernó tiránica y mujerilmente, y vamos, la ponen por los suelos. Quiere decir que eso lo puede hacer un clérigo. Si fuera un no clérigo, un laico, a lo mejor le costaba más decir eso. Aparte que es falso, porque ella
se comportó como se quería, tenía un sentido muy desarrollado. Y mire, ya que me habla de crónicas, tengo todas las crónicas, toda la diplomatura de la reina, y es muy curioso, porque la reina está en Asturias, y las crónicas dicen, Urraca me refiero, la reina de León, que recorrió los pedregosos caminos de Asturias a caballo. Debían ser terribles los caminos. Y está, una de las legislaciones que hace es la pesca del salmón en el Nalón. Y además cita el pueblo de San Esteban de Pravia, o sea que estuvo allí viéndolo. Y otro pueblo que no sé qué demonios, ¿por qué cita Perlora? O sea que estuvo en Perlora, no sé por qué. Y aparece en la crónica de la reina, aparece que estuvo mucho tiempo en Asturias y que iba a caballo por los caminos pedregosos buscando como... Y algo le llamó la atención, que no se hacía bien en el Nalón, y legisló sobre la pesca del salmón. Algo, no sé qué es lo que pasaba, pero le llamó la atención, ¿no? Sería la máquina aquella que hay en Pravia, que se sacaba los salmones. Probablemente sería que no le gustó mucho cómo se hacía. Pero una mujer, es más, la reina, ya que está tan de actualidad, nunca firma Urraca Regina. Nunca. Y me firma Urraca Reis, Urraca el rey. ¿Por qué? Porque si yo firmo como reina, el rey va a ser Alfonso el Batallador. Y por si les interesa un dato escabroso, educado, pero escabroso, que porque las relaciones fueron muy mal desde el principio, desde la noche de bodas, Urraca escribe a Gelmírez, al arzobispo, al obispo. No volvieron a verse desde la noche de bodas Alfonso el Batallador y la reina. Y dice, mi marido, como dice, mi esposo, el tirano celtibérico, porque lo llama siempre el tirano celtibérico, porque es rey de Aragón y de Pamplona, intentó montarme como una yegua. No sé a qué se refiere. Ella se negó y él salió como alma que lleva al diablo de la habitación y no se volvieron a ver. O sea que tiene una personalidad muy acusada. Ella afirma siempre Imperatriz Legionis, emperatriz de León, es regina tutti Hispania y reina de todas las Españas. Y naturalmente su marido firma lo mismo, porque la relación entre ellos era terrorífica, vamos, de guerra constante. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias, perdón, yo no tengo que ir. Vale, muy bien. Perdón. Nada, no se preocupe, gracias. ¿Alguna cosa más? Ya que ha comentado sobre doña Urraca, Sí. todos estos estudios que hay, creo que fue Margarita Torres, la historiadora, que ha sacado que, bueno, pues que el cáliz de doña Urraca podría ser el Santo Grial. ¿Qué opina de todo eso? ¿O es un...? ¿De dónde he dicho que soy? De León, sí. Pues no hay más. Pero yo también soy de León, ¿eh? Entonces Pues no... ¿Qué voy a darle? ¿El beneficio de la duda a los valencianos que han hecho toda una procesión? No. Si ellos dicen que está en Valencia, yo digo que está en León. Y no vamos a comparar a la infanta Urraca de Zamora con una personalidad acusadísima con lo que ellos tienen en Valencia. Y ellos hacen toda una parafernalia con el arzobispo, nosotros utilizamos al obispo para hacer lo mismo. Y, bueno, Margarita Torres pues ha hecho lo que ha juzgado oportuno con respecto al cáliz que es de la infanta Urraca de Zamora. Que hay una diferencia, como decía antes, entre el comportamiento de la corona leonesa y de Castilla. El infantazgo nace también en el Reino de León. El infantazgo es los hijos de los reyes y las hijas tienen territorios, títulos, monasterios, etcétera, ¿no? Eso no ocurre más que allí. Que no voy a hablar de la foralidad, que no voy a hablar de los pendones, de los concellus, de las cortes, etcétera. Toda la estructura, la novedad nace allí. Naturalmente, mi opinión es porque viene de una estructura anterior que son los astures. Los astures, tanto los transmontanos como los cismontanos, tienen un comportamiento distinto a lo habitual. Estrabón dice concretamente de los astures que, ¿cómo es? Sí, entre los astures las mujeres escogen las dotes para sus hermanos, incluso sus mujeres. Y dice Estrabón, esto es una cierta ginecocracia. No es una costumbre bárbara, pero no es muy civilizada. No le gusta a Estrabón ese comportamiento, al geógrafo griego. Y dice a continuación que las mujeres astures y cántabros eran muy feas. Pero claro, habrá que ver qué concepto de belleza tenía Estrabón. Muy bien, muchas gracias. Nada más, si quieren algún libro, pueden adquirirlo. Teníamos en la Sociedad Económica pensado cerrar el curso con la intervención y la visita de Luis del Pino,
que vendría a presentarnos su libro Yo el difamado, de Fernando VII. Pero bueno, cuestiones logísticas van a impedir que Luis del Pino esté con nosotros antes de septiembre. Nos hemos emplazado para septiembre y estará aquí con nosotros en septiembre. Me gustaría mucho que estuvieras en esa presentación y que sacaras algún color que otro. Bueno, pues al señor. Si me lo pides así, estaré. Muy bien. Vendré. Por otra parte, hoy hemos competido a última hora con la Cámara de Comercio. Cosas que pasan en Avilés. Poner las cosas a la misma hora, el mismo día. Bueno, nosotros esto ya lo teníamos previsto hace meses. Pero el año pasado casi. Sí. La Cámara de Comercio hoy a las 7:30 también tenía su cosa y nos llevó gente. Nos veremos antes, no obstante, de cerrar el curso, como digo. Nos veremos antes en la Granda, porque tenemos pendiente con Ana Iglesias, que es la secretaria de los cursos de la Granda, un pequeño homenaje otra vez a nuestro querido presidente de honor fallecido, Fernando Balbuena. Habrá una intervención, todavía no nos comunicó por parte de quién, pero esa yo creo que cerrará un poco la actividad de la sociedad económica este año hasta inicio del curso, en septiembre. Muchísimas gracias, no obstante, a los que asistieron y nos vemos próximamente.